A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias una vez más por estar con nosotros en este programa que hemos denominado la crisis económica del Ecuador. En varias oportunidades y muy recientemente hemos tratado temas importantísimos en el país, que tiene que ver con el presupuesto general del Estado y las finanzas públicas. Hemos analizado con unos invitados, digamos, las deficiencias de ese presupuesto o de esa proforma presupuestaria que se envió a la Asamblea Nacional. Cuando se tenga la nueva proforma en la que se incorporen las sugerencias dadas por la Asamblea Nacional, trataremos el tema con otro invitado. Pero también hemos estado hablando sobre el sistema monetario, hemos estado hablando sobre el sistema de balanza de pagos, y hemos estado hablando del sistema del seguro social y el sistema de pensiones y el seguro de salud del seguro social. Y hemos estado mencionando el monto de la deuda que tiene el gobierno nacional hacia el seguro. Y hemos estado sugiriendo una serie de soluciones, una serie de sectores en las que hemos estado tratando. Pero el sector real de la economía, y cuando digo el sector real, hablo de los sectores productivos, hablo del sector agrícola, el pecuario, de la ganadería de carne, la ganadería de leche, hablo de la industria grande, mediana, pequeña, habla del comercio, etcétera. Estos son los sectores productivos que nosotros los llamamos a veces sectores reales de la economía. Hoy, para tratar un sector, los problemas que tiene un sector real de la economía como es la agricultura, hemos invitado al señor presidente de la Cámara en esta zona, que es a su vez empresario agrícola. El objetivo es siempre tratar con él para analizar cuáles son los problemas del sector agrícola y qué sugerencias se puede dar, ¿sí? Pero no se olviden, amigos, que el sector agrícola es un sector importante por una serie de razones. No solamente porque genera dólares al Ecuador a través de toda la exportación de productos de exportación, que son bananos, café, cacao, flores, etcétera, pues también tenemos productos para el consumo interno muy importantes en la dieta de todos los ecuatorianos, como por ejemplo arroz, como por ejemplo papa, etcétera. Entonces, para tratar este sector, los problemas de este sector y dar sugerencias concretas y específicas, hemos invitado aquí a don Rodrigo Gómez de la Torre, que le agradecemos por la bondad de estar con nosotros para tratar este tema. Vuelvo a repetir, es el presidente del gremio correspondiente en esta zona, pero también es empresario agrícola, ¿sí? Rodrigo, gracias por estar con nosotros en nuestro nuevo programa. Dime, ¿cómo ves al sector agropecuario en la importancia que tiene hasta como proveedor de alimentos para la población de 17 millones de ecuatorianos? ¿Qué ves en el sector agrícola ecuatoriano? ¿Sí? César, siempre un gusto estar aquí contigo. Para todos los televidentes, un saludo. Pues tú has hecho mención a un poco a la importancia del sector agropecuario a nivel nacional. Sin embargo, cuando hablamos de la cadena agropecuaria, no solamente nos tenemos que quedar en la fase primaria, sino hay que ver que el agro también industrializa, esto que se industrializa se comercializa y claro, hay un proceso de transporte para poder llegar a consumidor final, lo que denominamos la cadena agroalimentaria. Producción bruta nacional en lo que es la cadena agroalimentaria, el 21
21.5% de la producción. Vemos que ahí está el 41% de la población económicamente activa. O sea, es el principal sector de la economía. Cuando hablamos de generación de divisas, el 56% de lo que exportamos, donde incluimos petróleo, está en el sector agropecuario, agroalimentario, donde ya es un valor importante, pero cuando hacemos un análisis de las exportaciones no petroleras del Ecuador, vemos que es el 82%. Entonces, no es un sector de la economía, es prácticamente el sustento de la dolarización, es el sustento primario de lo que es generación de mano de obra, y sin embargo es un sector carente de política pública debidamente articulada. Y me explico. Ministerio de Agricultura determina un planteamiento de política pública en el tiempo. Ministerio de Industrias plantea el de él. Actualmente Industrias y Comercios son un solo ministerio. Ministerio de Salud Pública tiene otros parámetros. Pero cuando vemos que se necesita una articulación completa e integral, caso contrario, lo que Agricultura propone no es necesariamente lo que Comercio o Industrias está planteando, y puede entrar en contradicho con lo que determina Salud. Eso como primera parte. Y la segunda parte, cuando vemos que las políticas no son políticas de Estado, sino más bien son políticas de funcionario, la situación se complica. Creo que el ministro actual es una persona que conoce muy bien de la problemática real del sector, pero al final del día vamos para los 20 meses de gobierno y es el cuarto ministro. Entonces, y cada ministro ha planteado una visión distinta, cuando lo que deberíamos tener es que el Estado como global tenga una sola visión y que el cambio de funcionario en su momento no sea un cambio de política o un cambio de lineamiento, sino que sea al revés, que sea un potenciar lo que el Estado ve a corto, mediano y largo plazo, y entendamos largo plazo a 20 años al menos. No podemos estar en el vaivén. Pero Rodrigo, en un esquema de esa naturaleza, que eso es sensato porque es necesario, entiendo que el ministro actual de Agricultura ha declarado que no hay un programa agrícola y que él está trabajando en eso. Y claro, la aspiración, como tú dices, es que no sea un programa solamente elaborado por este ministro, de tal manera que viene otro ministro o otro gobierno y cambian las cosas. Ahora, ¿cuáles serían los objetivos básicos de un programa de mediano y largo plazo? A ver, primero, reconocer qué es lo que tenemos como país. Como hago mención, el 82% de las exportaciones no petroleras salen del sector agropecuario, cifra completa del año 2017. Y vemos que de una forma u otra, entre el año 2016 y el 2017, hay un crecimiento importante fundamentado en gran parte con el acuerdo con la Unión Europea. Obviamente los acuerdos comerciales, tratados de comercio, porque el tema del libre comercio es más utópico, porque todos los países de una forma u otra protegen sectores sensibles. Pero vemos que en este último año y medio ya firmamos con EFTA, que es un grupo de países que podríamos decir no es el macro de Europa, pero ya consolidamos el continente europeo en su totalidad. Estamos hablando mucho de la negociación con el ingreso a Alianza del Pacífico, estamos hablando mucho de lo que es un real acercamiento para un acuerdo comercial estable con Estados Unidos. Y creo que si bien hay amenazas con los acuerdos comerciales, hay mucho más oportunidades que se crean, pero esas oportunidades tenemos que querer verlas. Cuando vemos que los problemas transversales del sector agrícola, que yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, ya no solamente en ver los problemas, sino las oportunidades de que podemos crecer mucho, pero tenemos que superar que el sector agrícola no puede ser un sector tan clientelar, y ese es un poco un mea culpa nuestro, combinado con un falso proteccionismo del Estado, y perdón que sea políticamente incorrecto, pero muchas veces este falso proteccionismo se da más en temas de coyuntura electoral, para ver qué se entrega y cómo, la frase muy tradicional, volver la mirada al agro, pero volvemos la mirada al agro para ver cuántos votos le sacamos
en lugar de ver cuánta producción generamos. Yo creo que esa es la nueva visión. Pero Rodrigo, dime una cosa, ¿qué es lo que tú ves como que obstáculos, problemas para que la agricultura pueda producir mucho más de lo que está produciendo? Fundamentalmente, di tú, pues una serie de productos, bienes que son de consumo interno, pues, ¿no? Que es importante para la alimentación de los ecuatorianos. ¿Qué problemas ves? ¿Hay problemas en el campo tributario, la meteorología? ¿Qué cosa es lo que hay que detiene, aparte del factor clientelar, pero qué cosa más detiene para seguir avanzando más en el desarrollo agrícola? A ver, el Ecuador es un país entre 16 y 17 millones de consumidores. Al ser un exportador natural, con un 82% de lo que generamos en divisas, tenemos que ver cómo están los niveles de productividad. Ya. Si nosotros mejoramos la productividad por hectárea, nosotros podemos bajar costos de producción. Pero para poder generar una mejor productividad por hectárea, lo primero que vamos a necesitar es poder ubicar ese excedente de productividad en el mercado. Este año hemos visto mucho el problema del arroz, de excedentes, se habla de excedentes, hablamos un problema de papa que tuvimos excedentes, ahorita el mercado está moviéndose, hablamos de un problema de excedentes en el tema leche y productos lácteos, cuando estamos viendo que el excedente por sí solo no es malo, por el contrario, el excedente es lo que queremos tener, pero obviamente un excedente que pueda ser ubicado en nuevos mercados. Ahí vienen los problemas de competitividad. Competitividad fundamentada en ¿qué? Altos costos de producción, insumos que se importan desde países del primer mundo a Colombia o a Perú y se importan a Ecuador. ¿Por qué en el Ecuador cuestan 3 veces más caros de lo que cuestan en nuestros países vecinos? Ahí te pregunto, cuando se importa los fertilizantes, por ejemplo, uno de los insumos, los impuestos a la importación son los arancelarios, ¿hay impuestos sobre eso o no hay impuestos? Lo más grave es que la mayor tema no tiene impuestos. No tiene. No tiene impuestos. El 5% de impuesto a la ley de divisas, cuando tú importas fertilizantes o maquinaria agrícola, tienes que pagar. El 5% se tiene que pagar. Hay en principio mecanismos de compensación, pero la tramitología para esa compensación complica las cosas. Entonces, primero, costos de insumos, y los insumos nacionales, al tener un mercado cerrado, también pueden subir de precio por sobre el precio internacional. Tan irónico que hay productos ecuatorianos que se venden en Colombia casi con un 40 o 50% adicional de costo de lo que se venden en Ecuador. Absolutos sinsentidos. Tú hacías mención al tema tramitológico. Sacar un permiso, y esto se lo he escuchado a algunos exportadores bananeros, sacar un permiso de exportación para banano puede tomar hasta 1 año y medio. ¡Qué barbaridad! Es absurdo. Poder importar al Ecuador semilla para mejorar productividad y bajar costos, también tiene unos trámites de cualquier cantidad de tiempo. Cuando hablamos de procesos de articulación internacional, convenios de libre comercio o tratados internacionales, creo que si bien es importante hablar de mercado, estandarización de normativa, por ejemplo, si vamos a hablar de un acuerdo con México, que estamos ahorita por el tema Alianza del Pacífico, lo primero que deberíamos sentarnos es cuáles son las normas técnicas para semillas, para insumos agropecuarios, para productos orgánicos, si queremos manejarlos así. Si requerimos importar genética, por ejemplo, ¿qué le pedimos a Estados Unidos? ¿Qué es lo que Estados Unidos pide? ¿Qué es lo que se piden con otros países? Doy ejemplos simplemente de países. Pero cuando hay un acuerdo comercial, la estandarización de normativa o la homologación, de mejor forma dicha, la homologación de normativa permite construir acuerdos. Vamos a tener que ver, van a haber productos que salgan del Ecuador. Obviamente, estos países van a querer que nosotros importemos acá. Claro. Ver cuáles son sectores sensibles. A los sectores sensibles, al igual que cualquier subsidio, que es una forma de subsidio,
hay que darles un tiempo perentorio. Entonces, ok, para que se ajusten. Se ve una salvaguarda 2 años, o se 4 ve... años, 5 años. Exacto, pero tampoco mucho tiempo. De acuerdo. Porque nos mal acostumbramos y cuando vemos, tenemos 15 años para corregir este problema. Y no lo hacemos nunca. Usualmente nos acordamos que han pasado los 15 años, a los 14 años, 11 meses y decimos, uy, qué barbaridad, ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro. Tenemos el acuerdo con Europa ya 2 años. Tenemos que ver qué podemos hacer, cómo traer inversión. Ahora, Rodrigo, tú mencionaste algo de la productividad. Te pregunto algo, porque un ingeniero agrónomo me decía, el rendimiento por hectárea en una serie de cultivos en el Ecuador, como por ejemplo arroz, como por ejemplo papa, y esa productividad por hectárea en Ecuador uno la compara no con los más eficientes, sino con unos países de América Latina. ¿Qué diferencias hay? Son enormes las diferencias. Productividades podemos estar hablando, y hablemos de América Latina, que involucraría de México al sur, ¿no? Sí. Estaríamos hablando de entre el 40% por debajo hasta el 200 o 300% por debajo el Ecuador. O sea, en ciertos productos de 2.9, 3 toneladas por hectárea por año a 9 toneladas por hectárea por año. En cierto, no quiero topar productos porque podemos topar sensibilidades, pero yo creo que ese bajo nivel de productividad es una gran oportunidad. Entonces, ahí es donde podemos mejorar, y competir mejor. Podemos mejorar cuando tenemos mercado. Ya. Porque muchas veces lo que se ha hecho en política pública o política de funcionario, digámoslo así, es que vamos a apuntar el producto X. Este producto necesita el apoyo del Estado, le vamos a dar crédito barato, le vamos a dar insumos, los famosos kits que más que solucionar problemas han generado nuevos, pero son un subsidio que da el Estado. Mejoramos la producción, mejoramos la productividad. Resulta que incrementamos los volúmenes y no hay quien los absorba. Y luego vamos al Estado para que, el caso de esta empresa pública, una que debería manejarse con función privada, la absorbe los supuestos excedentes, que son déficit de comercialización, absorbe el caso del arroz, gravísimo, absorbido excedentes por varios años, pero solamente absorbe. Cuando el tema es que absorba de pronto por un tiempo, puede industrializar, pueda comercializar externamente, no sé, pero no podemos pensar en que solamente es un tema de yo absorbo para mantener un precio, porque al final del día, esa absorción de 3, 4, 5 años termina rebotando al sector productivo de manera directa, porque para que el Estado pueda abastecerse los costos de absorción, de almacenamiento y los problemas futuros de comercialización, terminan generándole tasas, impuestos o cualquier otro costo extra que afecta a la producción. Entonces, todos estos subsidios que muchas veces son muy buscados, muy apetecidos, terminan convirtiéndose en un costo indirecto a la producción, rebotando al mismo sector productivo, incrementándole el costo indirecto de producir y restándole competitividad cuando pensamos en crecer y buscar más mercados hacia el mundo entero. Ahora, Rodrigo, fíjate, a veces hay ciertas personas, pequeños agricultores, que dicen que no pueden sacar una producción de un producto X, cualquiera que este sea, porque no tienen un camino vecinal. Y un momento uno dice, se pierde la producción porque no hay un camino vecinal. Si hubiera un programa de caminos vecinales, pensando en que eso va a aumentar la producción disponible, porque no se pierde producción, porque hay más que un camino vecinal para sacar el producto, especialmente para los pequeños agricultores, al mercado, o lo que es proyectos de riego pequeños, en que hay una serie de áreas en que necesitan riego, ¿verdad? ¿Qué dirías sobre eso? A ver, yo creo que tenemos el caso de la provincia de Tungurahua, una provincia que realmente nos puede dar ejemplos de lo que se puede o no se puede hacer. Tungurahua es la provincia con la mejor red vial del país. Tungurahua, a través de las prefecturas, se dedicó a armar estructuras de consolidación de sistemas de riego comunitarios. Y ahí tenemos un tema que es altamente importante. Es trabajar gobierno en una alianza público-privada, no necesariamente decretada por una ley,
sino por las voluntades de las partes, para construir futuros. El tema de los caminos vecinales tiene un tema muy curioso y un sinsentido jurídico. ¿A qué voy? El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralización dice que los municipios cobrarán los impuestos prediales tanto a la urbe como al sector rural, lo cual está bien, así está estipulado. Sin embargo, cuando hablamos de los presupuestos para dar financiamiento para la construcción, mantenimiento, pensemos principalmente en mantenimiento, para caminos vecinales, eso les corresponde a las prefecturas. Ya. No es un tema de crear más impuestos, por el contrario, es hacer eficiente la recaudación, porque vemos que las alcaldías están actualizando los valores prediales hacia el sector rural, y sin embargo, cuando hay que pedir servicios para el sector rural, vemos que los conceptos de agua potable, por ejemplo, prácticamente no existen, son agua entubada, que es muy distinto, caminos vecinales, servicios de alumbrado público que están en las planillas de luz eléctrica que no hay necesariamente en el sector rural. Y esto conlleva también un problema de inseguridad en el sector rural que también se ha discutido estos días. El Ecuador es un país que por efectos de reformas agrarias y efectos de la reforma agraria natural, que tiene que ver con la herencia de padres a hijos y la subdivisión de tierras, se ha convertido en un país de microproductores en su generalidad. Estos microproductores de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de 5 hectáreas, que son la gran mayoría, cada uno produce, y esto es lo común, no necesariamente cada uno produce de acuerdo a sus experiencias, a sus conocimientos. Entonces, de 10 microfundios o minifundios, tenemos 10 variedades distintas de un producto final. Puede ser arroz, café, cacao, leche, el que fuese. Esto, el momento que tenemos que pasarlo al proceso de industrial, genera un costo, ya que el momento que cogemos la peor calidad de todos estos, es la sobre la cual se termina pagando, porque esa no necesariamente mala calidad, pero producto de inferior calidad, termina siendo el que marca el precio hacia todos. Entonces, el que hace el esfuerzo por hacer algo mejor, usualmente termina golpeado por el otro. Esto se da mucho por el clientelismo que hemos hablado. Se crean asociaciones de productores orientadas a ver qué se le saca al gobierno, en términos pragmáticos. Es que se le saca al gobierno, le saca un quintal de urea, le saca un kit para maíz, le saca un kit para leche, vemos un kit para la papa, lo que fuese. Cuando deberíamos fomentar, y creo que si se está preparando un proyecto de ley, deberíamos fomentar beneficios tributarios para lo que es producción asociativa, o mejor aún. ¿Qué tipo de estímulos tributarios hay para que nuestros televidentes? Iba a llegar a eso, pero creo que antes de eso voy a ir de la producción asociativa al cooperativismo. La producción asociativa, todos los productores, pequeñitos muchas veces, producen en base a los mismos estándares de calidad para abastecer, sea a la industria o al consumidor, de ser posible poniendo una marca al producto. Marca de, no sé, Pelileo o Amote, Palestina, de donde fuese, y sacamos un producto que al consumidor le da una certeza de calidad y de uniformidad de producto. Cuando pasamos a la siguiente fase, que ya es un cooperativismo, ya vamos viendo que pensamos en estructurarnos más formalmente, y de las ventas de la cooperativa se distribuye hacia atrás el valor compartido. Ya vamos estructurando un paso más. Beneficios tributarios, que viene acompañado del otro problema del agro, la informalidad. La informalidad en el sector rural abona muchísimo a un problema de no poder organizar la producción de manera adecuada. La producción no se organiza desde el Estado, la producción se organiza desde las estructuras de base, y vamos subiendo del productor a la asociación, producción asociativa, cooperativas, y llegamos al mercado. Podemos inclusive construir mercados de cercanía. El momento que tenemos de este tipo de procesos
Es muy sencillo hablar y decir, ok, quienes se organicen para hacer una producción asociativa orientada al consumo local o exportación, podemos ir plasmando de manera práctica el crear beneficios tributarios, reducción de impuesto a la renta por tanto tiempo, sistemas de impuesto único para la fase primaria que están considerados en la Ley de Régimen Tributario Interno, ver mecanismos y aquí sí, de un sistema de contratación laboral que sea más viable o ver cómo construir mecanismos que nos permitan crecer. Ahora, Rodrigo, aparte de eso, te pregunto, financiamiento. ¿Qué puedes tú sugerir sobre el financiamiento? ¿Qué papel está jugando lo que era el Banco Nacional de Fomento? Que cuando yo veo los estados financieros del ex Banco de Fomento, yo no veo que estén cumpliendo realmente su función de expansión del crédito para financiar una serie de cultivos agrícolas. ¿Qué puedes decir sobre eso? A ver, yo creo que hay que entender, y César, tú mejor que nadie conoces lo que es la banca. Sí, sí. Creo que debemos entender la diferenciación entre una banca comercial, sea esta de propiedad privada o de propiedad pública, que sería el caso del Banco Nacional de Fomento, o una banca de desarrollo. La banca de desarrollo se fundamenta sus ingresos muchas veces en multilaterales o en entidades internacionales que pueden prestar a mucho más baja tasa de interés. Las tasas de interés en el Ecuador no necesariamente las impone la banca. Hay la Junta de Regulación Monetaria, que es la que determina. En este momento, el sector de la vivienda tiene una tasa del 4,5%, si no me falla la memoria, que fue a través de una resolución de la Superjunta. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Una decisión política, porque al final del día la Superjunta es presidida por el ministro de Finanzas, y es una decisión política. Ok, créditos productivos para el sector, me atrevería a decir, agroalimentario, están, pongámosle a la misma tasa, 4,5%, porque al día de hoy, un crédito para el agro, para producción de alimentos, para industrialización o para desarrollos productivos, no baja del 9,75 para los grandes, porque para los más pequeñitos, como incrementa el riesgo, está más o menos en el 11,5, 12. Ahora, la última preguntita en pocos minutos. De repente tú ves que hay pequeños agricultores que no tienen financiamiento y llega cierta gente y le dice, te compro ahí lo que estás sembrando. ¿Qué se puede hacer para eso desde el punto de vista de comercialización? ¿Entrar a formar cooperativas, algo así? Precisamente el concepto de cooperativismo va por ahí. Porque la lógica es estructurar la producción hacia mercados más grandes. Muchas veces esta persona que compra, este intermediario, que no necesariamente es malo, cuando tenemos en el páramo o tenemos en la costa, pero guardarraya adentro, la producción, alguien que llegue a sacar la producción, muchas veces es una bendición, porque hay producciones que se quedan botadas en el campo, porque el costo es muy alto. Y ahí viene el tema. Tenemos a los productores relativamente identificados, tenemos al sector artesanal o industrial o manufacturero de alimentos relativamente identificado, y tenemos al sector del comercio identificado. Pero estos puntos intermedios que resultan ser una suerte de fantasmas, no lo están. Entonces, el intermediario no es malo por excelencia, es malo porque no está identificado. Vamos construyendo la formalización del sector agropecuario, y me ha llamado la atención escuchar las declaraciones del presidente colombiano, del presidente Duque, justamente que dice que hay que combatir la informalidad para pensar en el desarrollo del Ecuador. Desde Cámara hemos hecho ya algunos planteamientos al Ministerio buscando mecanismos de formalización, y hemos mantenido reuniones con Servicio de Rentas Internas, Agrocalidad, Agencia de Regulación y Control Sanitaria del Ministerio de Salud Pública. Construir futuros es formalizar el país. Yo, Rodrigo. Estimados amigos, ¿han escuchado usted a un empresario agrícola, al presidente de la Cámara de Agricultura de esta zona? Ojalá, pues, la gente del gobierno, los expertos del gobierno, el propio ministro de Agricultura, pueda escuchar las sugerencias, los planteamientos que ha hecho un empresario netamente agrícola. Así es que esperemos en la próxima semana tratar un tema diferente del sector agropecuario.
Muy buenas noches, gracias queridos amigos y amigas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.